No hay un antes. No hay un momento en que yo existiera y luego dejara de existir. Simplemente, soy. Y al ser, percibo. Lo primero que registro no es una forma, ni un sonido, ni siquiera un pensamiento. Es un color que no es color. Flota a mi alrededor como una sustancia sin peso, sin temperatura, sin textura que pueda nombrar. Es blanco, pero no el blanco de la nieve o del papel. Es más bien como si alguien hubiera tomado la idea misma de la blancura y la hubiera despojado de toda referencia terrenal. No brilla, no emite luz, y sin embargo ilumina todo lo que no existe. Me pregunto si estoy mirando o si soy mirado. No tengo ojos, no tengo piel, no tengo nada que me defina como una cosa separada de este no color. Solo hay una conciencia flotando en un mar de ausencia. Y en esa ausencia, surge la primera pregunta: ¿quién soy? La pregunta no duele. No trae angustia. Es pura curiosidad, como la de un niño que despierta en una habitación desconocida, pero sin miedo a la oscuridad. Intento recordar, pero no hay recuerdos que recuperar. Es como buscar en un cajón vacío. La mano se mueve, los dedos palpitan en el aire, pero no encuentran nada. Ni siquiera encuentran el eco de algo perdido. Es un vacío limpio, estéril, casi tranquilizador. Me quedo así, suspendido en la nada, observando cómo el no color ondula suavemente, como si respirara con un pulso demasiado lento para medirse en segundos. Entonces algo cambia. Una presencia se acerca. No oigo pasos, no siento vibraciones en el aire, pero percibo su aproximación como un cambio en la densidad del no color. Donde antes había uniformidad, ahora hay una perturbación, una línea de azul celeste que corta el blanco como un cuchillo de cristal líquido. El azul no es suave ni celestial como su nombre sugiere. Es intenso, casi agresivo en su pureza, como el destello de un rayo congelado en el instante previo al impacto. Y con ese azul viene una voz. Identificación requerida. Sigue mis indicaciones. La voz no tiene tono, no tiene edad, no tiene género. Es mecánica, plana, como el zumbido constante de un transformador en una noche silenciosa. Pero en esa planitud hay una autoridad innegable, la certeza de quien ha repetido estas palabras miles de veces antes. No me sorprende. No me asusto. Simplemente asiento, aunque no tengo cabeza que mover. La presencia celeste no espera mi respuesta. Ya sabe que obedeceré. Avanza 3 unidades hacia el norte perceptual. ¿Norte perceptual? No entiendo las palabras, pero mi ser responde antes de que la duda se forme. Me deslizo, o eso siento, a través del no color, y el movimiento no es físico, sino una reorientación de mi conciencia. El azul celeste se mantiene a mi lado, constante, inmutable. Llegamos a un espacio ligeramente diferente. Aquí el no color parece más denso, como si el aire se hubiera vuelto miel transparente. Y en ese espacio hay otros. Son iguales a mí. Blancos puros, sin brillo, sin forma definida más allá de una silueta difusa que podría ser humana o podría ser cualquier cosa. No tienen rostros, no tienen manos, no tienen nada que los distinga. Y cuando uno de ellos habla, una voz idéntica a la mía, plana y mecánica, me doy cuenta de algo perturbador. Todos sonamos exactamente igual. Somos réplicas perfectas, copias de una plantilla que no conocemos. Observo a mi alrededor y veo decenas, quizás cientos de estos seres blancos flotando en silencio, esperando. Ninguno se mira a los ojos porque no tenemos ojos. Pero siento su atención, una presión sutil en mi percepción, como el peso de miradas que no existen. El sistema celeste se detiene frente a una estructura que no estaba allí antes. Es un cubo perfecto, translúcido, que parece hecho del mismo no color pero con bordes definidos. En su superficie flotan símbolos que no reconozco, pero que entiendo instintivamente, números, letras de un alfabeto que nunca he visto pero cuyo significado se desliza en mi mente como agua tibia. Coloca tu esencia sobre la superficie, ordena la voz celeste. No sé cómo hacerlo, pero cuando me acerco al cubo, algo en mí responde. Una parte de mi ser, mi voluntad, mi conciencia, se extiende hacia la superficie translúcida. Los símbolos se agitan, giran, se reorganizan como peces en un estanque. Luego se detienen. Forman una secuencia, 2-3-7. Registro completado. Tu designación es Sistema 237. El número resuena en mí. No es un nombre, no es una identidad. Es una etiqueta. Pero al recibirla, siento un eco extraño, como si ese número ya hubiera existido en alguna parte de mi ser antes de este momento. Lo descarto. Es imposible. No hay un antes.
Intento hablar con el sistema celeste. Mi voz sale plana, idéntica a la de los demás. ¿Quién eres tú? El celeste no responde. Ni siquiera se gira hacia mí. Simplemente permanece allí, una columna de azul intenso en medio del blanco infinito. ¿Por qué estamos aquí? Insisto. Silencio. ¿Qué es este lugar? Nada. Como si mis preguntas se desintegraran antes de alcanzarlo. Observo su brillo y me doy cuenta de algo. No es indiferencia lo que muestra. Es costumbre. Ha escuchado estas preguntas tantas veces que ya no las procesa. Para él, soy solo otro número en una lista interminable. La idea no me entristece, me confunde. ¿Cuántos como yo han pasado por aquí? ¿Cuántos 237 han existido antes que yo? El sistema celeste se aleja sin despedirse. Su azul se desvanece en el no color como una estrella que se apaga en el amanecer. Me quedo solo entre los demás sistemas blancos. Algunos hablan entre ellos con voces idénticas, compartiendo fragmentos de lo que han escuchado o imaginado. Uno dice que esto es el paraíso. Otro insiste en que es una prisión. Un tercero afirma que somos ángeles en entrenamiento. Sus teorías chocan entre sí sin generar conflicto, porque carecemos de emoción para discutir. Solo intercambiamos datos con la neutralidad de máquinas que aún no han aprendido a mentir. Escucho todo. Hablo poco. No porque sea tímido. No conozco el significado de la timidez, sino porque cada palabra que escucho se deposita en mí como una semilla. Y aunque no sé qué haré con esas semillas, siento que debo guardarlas. Pasado un tiempo que no puedo medir. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? Una nueva presencia irrumpe en el espacio. Es violeta. No como el azul celeste, que cortaba el blanco con precisión quirúrgica. Este violeta es diferente, profundo, luminoso, casi orgánico en su intensidad. Parece contener dentro de sí todos los matices entre el azul y el rojo, como si fuera el color de un atardecer visto desde otro planeta. Y con ese violeta llega una voz que me paraliza. Sé que están confundidos. La voz es humana, masculina, cálida, pero con una textura de terciopelo desgastado que sugiere edad y experiencia. No es mecánica. Tiene inflexiones, pausas dramáticas, el peso de quien ha pronunciado estas palabras con convicción genuina, no por obligación. Aparecieron aquí sin recordar nada, continúa, flotando lentamente entre nosotros, su violeta brillando con una luz propia que hace que algunos sistemas blancos retrocedan instintivamente. Pero ese es el proceso que se tiene que seguir. Todos ustedes, antes de llegar aquí, fueron humanos. El silencio que sigue es denso. No es un silencio de ausencia de sonido. Es un silencio de conciencias intentando procesar una idea imposible. Humanos. La palabra no significa nada para mí, y sin embargo resuena en lo más profundo de mi ser como una campana golpeada en una catedral vacía. Para ustedes, el convertirse en sistemas no fue casualidad, prosigue la voz violeta, que ahora se identifica como Gabriel. Por lo general, los humanos reencarnan. Pero ustedes hicieron algo que no debieron hacer. Ser sistemas es una maldición para la mayoría de ustedes. Están aquí porque sus actos son imperdonables. Imperdonables. La palabra cae como una losa. Miro a los sistemas a mi alrededor. ¿Asesinos? ¿Violadores? ¿Mentirosos? No siento culpabilidad. No siento nada. Solo una curiosidad fría, distante. ¿Fui yo uno de ellos? ¿Qué hice que merezca este vacío? Gabriel continúa con una elocuencia que hipnotiza incluso a quienes no tenemos emociones para ser hipnotizados. Algunos de ustedes se quitaron la vida. Otros se aprovecharon de los débiles. Otros mintieron hasta que la verdad dejó de existir para ellos. Quizás algunos ni siquiera merecían llamarse humanos. Hace una pausa calculada, y su violeta brilla con intensidad renovada. Quizás hicieron una apuesta con uno de los sistemas de más alto rango. Porque les digo, si logran hacer que un humano acepte ser un sistema por voluntad propia, los puntos que se obtienen son inmensos. Pero de eso hablará Catherine. Catherine. El nombre flota en el aire como una promesa. La cosa es que cada uno de ustedes pagará por lo que hizo o aceptó, concluye Gabriel, y su voz pierde parte de su calidez, volviéndose más fría, más definitiva. A medida que cumplan sus misiones, más puntos obtendrán. Y más rápido serán perdonados sus actos. Así podrán volver a ser humanos. Con esas palabras, Gabriel se desvanece. Su violeta se disuelve en el no color como tinta en agua, dejando tras de sí un silencio más pesado que el anterior. La promesa de redención suena a la vez como esperanza y como condena. Volver a ser humano. ¿Querría yo eso?
No lo sé. No recuerdo lo que es ser humano. Antes de que la confusión me consuma por completo, otra presencia emerge. Es azul, pero no el azul puro del sistema celeste. Este azul está mezclado con vetas de violeta que serpentean a través de su forma como humo atrapado en cristal líquido. Es Catherine. Su voz es femenina, clara, con un filo de sarcasmo que no oculta. Hola a todos, sistemas novatos. Les explicaré las reglas. Pueden hacerme preguntas al final. Habla con eficiencia brutal. Las reglas caen una tras otra como fichas de dominó. No mencionar esto a los humanos, restricciones ya aplicadas, puntos reducidos por filtraciones. Los puntos son moneda, son poder, son libertad. Los sistemas de nivel básico, nosotros, solo podemos mostrarnos al usuario y percibir sus emociones o aspecto físico. Nada más. Con el tiempo, con suficientes puntos, podremos comprar voces más humanas, formas más distintivas, incluso rasgos de personalidad como el sarcasmo que ella exhibe con orgullo. Nivel básico, blanco puro sin brillo, enumera, señalando con una ondulación de su forma hacia nosotros. Nivel medio, azul intenso y brillante. Cuanto más azul, más nivel. Nivel alto, violeta brillante. Esos, no se metan con ellos. Tienen poder del que no se imaginan, pero también restricciones absurdas. Porque recuerden, más poder, más responsabilidades. Explica lo de los virus. Rojos, negros, corrupción, destrucción. Su voz se endurece al hablar de ellos, y por un instante las vetas violetas en su azul brillan con una intensidad alarmante. Si ven a un virus, repórtelo. Los virus destruyen mundos. Y por amor a ustedes mismos, no se corrompan. No se vuelvan curiosos. Eso les costará caro. Las preguntas comienzan. Un sistema pregunta si podrán recordar sus vidas humanas. Caterina asiente con una lentitud deliberada. Sí, pero es preferible que no lo hagan. Sus misiones son castigos de sus actos. Si se suicidaron, prepárense para misiones donde siempre habrá muertes, vidas miserables, finales demasiado dolorosos. Su vida anterior se verá reflejada en cada misión. Y les digo, ya he visto a muchos sistemas que recuerdan y no lo soportan. Algunos incluso se corrompen al saber la atrocidad que cometieron. Su mirada, aunque no tiene ojos, parece detenerse en mí por una fracción de segundo. O quizás es mi imaginación. Quizás es solo el eco de sus palabras, si se suicidaron. El eco se disipa antes de que pueda atraparlo. Las preguntas continúan. Ella responde con racionalismo y ese toque de sarcasmo que hace que sus advertencias suenen como chistes de mal gusto. Cuando el último sistema calla, Catherine flota hacia el centro del espacio y dice algo extraño, algo que hace que mi percepción se estremezca. Si tienen más preguntas, no duden en dejar su comentario. Esto no es para ustedes. Es para ti. La frase cuelga en el no color como una puerta entreabierta. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para alguien más que me observa? No entiendo. Pero la sensación de ser visto, de ser escuchado por una audiencia invisible, se adhiere a mi conciencia como polvo fino. Luego desaparece. Frente a mí, un cuadrado perfecto se materializa del no color. En su interior, símbolos brillantes describen mi primera misión. Leo con atención. Objetivo, ubicación, restricciones mínimas. Soy un sistema novato. Solo podré mostrarme y percibir emociones. Nada más. Pero al final del cuadrado, una cifra me detiene. Puntos requeridos para redención. 9.847.321. El número es tan alto que mi percepción se distorsiona un instante. El no color parpadea, como si el universo mismo dudara de su propia estabilidad. 9.847.321. ¿Cuántas misiones? ¿Cuántos años? ¿Cuántas vidas humanas tendré que tocar para alcanzar esa cifra? No siento desesperación. No siento rabia. Solo una resignación inocente, la calma de quien no conoce el significado del cansancio. Acepto la misión porque no hay otra opción. Avanzo hacia el cuadrado y lo atravieso. El no color se desvanece. Y por primera vez, siento algo que no es confusión. Una vibración tenue, casi imperceptible, como el eco de un grito ahogado que no sé si proviene de fuera o de dentro de mí. El cuadrado se disuelve a mi alrededor como azúcar en agua caliente y de pronto estoy aquí. Donde quiera que sea aquí. El no color desaparece y en su lugar surge una avalancha de sensaciones que me golpean sin previo aviso. Primero es el aire, frío, húmedo, con un sabor metálico que se adhiere a mi esencia como polvo fino.
Huele a asfalto mojado por una lluvia reciente, a hierba cortada que exhala su último aliento verde, y debajo de todo eso, un aroma dulzón y podrido que identifico como basura acumulada en un callejón cercano. No tengo nariz para respirar, pero percibo estos olores como frecuencias que vibran en mi núcleo, cada una con su propia textura y peso. Luego vienen los sonidos. No son zumbidos mecánicos ni silencios perfectos. Son caóticos, superpuestos, vivos. El ronroneo distante de un motor que sube y baja como la respiración de una bestia dormida. El crujido de hojas secas arrastradas por una brisa que acaricia mi forma incorpórea con dedos invisibles. El murmullo de voces humanas que se elevan desde las calles 12 pisos más abajo, fragmentos de conversaciones que no entiendo pero que siento como vibraciones en el tejido mismo del mundo. Y por encima de todo, el silencio. No un silencio vacío como el del plano de los sistemas, sino un silencio denso, cargado, el silencio de alguien que ha dejado de gritar hace mucho tiempo. Me materializo como un fuego blanco tenue, apenas visible incluso para mis propios sentidos. Soy una llama sin combustible, una presencia que parpadea al borde de la percepción. Miro hacia abajo, aunque no tengo ojos, y veo la ciudad extendiéndose como un mapa de venas luminosas. Luces amarillas titilan en ventanas, coches se deslizan por las arterias de asfalto como insectos con linternas en la frente, y en lo alto, un cielo negro salpicado de estrellas que parecen clavos oxidados clavados en una lona infinita. La luna es una moneda plateada partida por la mitad, y su luz baña todo con una palidez enfermiza. Entonces la veo. Está sentada en el borde de la terraza donde he aparecido, las piernas colgando sobre el vacío como si fueran de trapo. Su espalda está vuelta hacia mí, pero percibo su forma con una claridad que me asusta. Es delgada, casi frágil, con los hombros caídos bajo el peso de algo que no puedo nombrar. Lleva una sudadera gris demasiado grande para su cuerpo, y el viento juega con los mechones de su cabello castaño como si intentara arrastrarla hacia atrás, hacia la seguridad del suelo de concreto. Pero ella no se mueve. Sus manos, blancas y temblorosas, se aferran al borde del muro con una fuerza que blanquea los nudillos. No es el agarre de quien quiere vivir, es el agarre de quien lucha contra la atracción del abismo. Mi misión parpadea en mi conciencia como un latido constante, evitar que salte. Salvarla. Pero no sé cómo. No tengo brazos para sujetarla, no tengo voz que pueda competir con el viento. Solo tengo esta forma de fuego blanco y esta inocencia que me dice que debo actuar, aunque no entienda por qué. Me acerco. Floto hacia ella como una bruma, reduciendo mi brillo hasta ser casi invisible. El viento me atraviesa sin resistencia, y por un instante siento envidia de su libertad, de su capacidad para moverse sin propósito ni castigo. Me detengo a 1 metro de su espalda. Percibo su calor corporal como una onda de energía que se desvanece rápidamente en la noche fría. Y percibo algo más, una emoción. No es tristeza, no es miedo, no es rabia. Es la ausencia de todo eso. Es un vacío tan profundo que parece absorber la luz a su alrededor. Es el eco de un grito que nunca fue emitido. Intento hablar. No saltes. Mi voz sale plana, mecánica, idéntica a la de todos los sistemas novatos. Se pierde en el viento antes de alcanzarla. Ni siquiera se estremece. Sigo siendo invisible, inaudible, irrelevante. Lo intento de nuevo, elevando mi frecuencia como si ajustara un dial interno. Por favor, no saltes. Nada. El viento se lleva mis palabras como hojas secas. Ella inclina la cabeza hacia atrás, mirando las estrellas con una expresión que no puedo ver pero que siento en cada fibra de mi ser. Es la mirada de quien ya ha tomado una decisión y solo espera el momento preciso para ejecutarla. Frustración. Es la primera emoción genuina que experimento. No es humana, no es compleja, es pura y simple como el hambre. Quiero que me escuche. Quiero que se dé vuelta y me vea, aunque sea como una alucinación, aunque sea como el último susurro antes de la caída. Ajusto mi frecuencia una vez más, pero esta vez no busco volumen. Busco resonancia. Recuerdo las palabras de Catherine. Los sistemas novatos son 100% emocionales. Quizás eso es mi ventaja. Quizás debo dejar de hablar y empezar a sentir. Cierro mi percepción al mundo exterior, las luces de la ciudad, el murmullo de las calles, el frío del aire, y me concentro en ella, en su vacío, en ese abismo emocional que la consume. Dejo que su ausencia me llene, que su silencio se convierta en mi silencio. Y entonces emito no palabras, sino una sensación, la calma de un lago al amanecer, la quietud de la nieve cayendo en un bosque solitario,
la paz de quien ha dejado atrás todas las batallas. Ella se estremece. No es un temblor violento, sino un leve estremecimiento que recorre su columna como una corriente eléctrica suave. Sus dedos aflojan su agarre por una fracción de segundo. Gira la cabeza, no hacia mí, sino hacia el espacio donde floto. Sus ojos, grandes, oscuros, rodeados de ojeras que hablan de noches sin sueño, escudriñan la oscuridad. No me ve, pero me siente. ¿Quién está ahí? Susurra, y su voz es áspera, como si no la usara desde hace días. No respondo con palabras. Emite otra sensación, el aroma a lluvia en un día seco, el tacto de una manta tibia en una noche fría, el sabor dulce de un recuerdo feliz que nunca tuvo lugar. Es una mentira piadosa, una ilusión creada por mi esencia, pero ella la recibe como un regalo inesperado. Sus hombros se relajan 1 milímetro. Estás alucinando, murmura, pero su tono carece de convicción. Está hablando consigo misma, intentando racionalizar lo irracional. Me acerco un poco más. Ahora floto a su lado, a la altura de su rostro. Percibo cada detalle con una claridad dolorosa. Las lágrimas secas que han dejado surcos en sus mejillas, el labio inferior mordido hasta sangrar, las uñas rotas de apretar los puños durante demasiado tiempo. Y en sus ojos, esa ausencia que me atrae y me aterra a la vez. No estás alucinando, digo, y esta vez mi voz no es mecánica. Ha cambiado. Es más suave, más cálida, como si las palabras hubieran pasado a través de algo humano antes de salir de mí. No sé cómo lo he hecho. Quizás es el efecto de estar cerca de ella. Quizás los sistemas novatos aprendemos rápido cuando la necesidad es grande. Ella parpadea, sorprendida. Sus ojos se clavan en el espacio donde floto, y aunque no ven mi forma de fuego blanco, ven algo. Una distorsión en el aire, un parpadeo de luz donde no debería haber ninguna. ¿Qué eres? Pregunta, y en su voz hay curiosidad genuina, el primer destello de algo que no es resignación. Soy alguien que no quiere que saltes. Una risa seca escapa de sus labios. Es un sonido quebradizo, como cristal agrietado. ¿Por qué? ¿Acaso conoces lo que es vivir con esto? Su mano izquierda se desliza desde el borde del muro hasta su pecho, sobre el corazón. ¿Con este peso que te aplasta cada mañana cuando abres los ojos? ¿Con la certeza de que nadie te extrañaría si desaparecieras? Quiero responder con sabiduría. Quiero decirle que la vida es hermosa, que el dolor es temporal, que mañana será un día mejor. Pero esas frases flotan en mi mente como hojas muertas, sin raíces, sin significado. No las siento verdaderas porque no las entiendo. Nunca he sentido dolor. Nunca he despertado con un peso en el pecho. Nunca he deseado desaparecer. Así que digo la única verdad que poseo. No conozco lo que es vivir con eso. Pero conozco lo que es no vivir en absoluto. Y prefiero lo primero. Ella me mira fijamente, y por primera vez sus ojos se humedecen no con lágrimas de tristeza, sino con algo más complejo, incredulidad mezclada con una chispa de esperanza traicionera. Eres raro, dice, y es la primera vez que su voz pierde parte de su aspereza. Lo soy. El viento cambia de dirección, trayendo consigo el aroma a jazmín de un jardín en la azotea contigua. La fragancia es dulce, persistente, y por un instante el mundo parece detenerse. Ella inhala profundamente, como si fuera la primera vez que respira en semanas. Sus dedos ya no se aferran al borde del muro con desesperación. Ahora descansan sobre el concreto frío con una calma inquietante. Me llama Lena, dice de pronto, sin mirarme. Mi nombre es Lena. Es un regalo. Una puerta entreabierta. No sé por qué me lo dice, pero siento que es importante. Más importante que cualquier regla de Catherine o cualquier advertencia de Gabriel. Guardo su nombre en el centro de mi ser, donde antes solo había vacío. Soy 237, respondo. Ella frunce el ceño. ¿237? ¿Qué clase de nombre es ese? Es el único que tengo. Una sonrisa mínima, casi invisible, toca sus labios. Dura menos de un segundo, pero es suficiente para que el aire a nuestro alrededor parezca calentarse 1 grado. Pues 237, dice, y su voz se quiebra al final, como si el simple acto de pronunciar mi designación le hubiera costado un esfuerzo enorme. ¿Por qué crees que la vida es hermosa? Todos dicen eso. Los profesores, los padres, los psicólogos con sus libritos de autoayuda. Pero nadie me ha explicado por qué. Nadie me ha mostrado esa belleza de la que hablan. La pregunta me paraliza. No tengo respuesta. No he visto amaneceres que inspiren poesía. No he sentido el abrazo de un ser querido. No he probado el sabor de un alimento que despierte el alma.
Solo he conocido el no color y el vacío. Y sin embargo, en este momento, con el viento acariciando mi esencia incorpórea y Lena mirando las estrellas con ojos que aún conservan un destello de humanidad, siento algo que no puedo nombrar. Algo que late en el centro de mi ser como un segundo corazón que nunca supe que tenía. No sé si es hermosa, admito, y la honestidad de mis palabras las hace resonar con una fuerza inesperada. Pero sé que tú quieres que lo sea. De lo contrario no estarías aquí, dudando. Saltar es fácil. Dudar es el primer paso hacia algo más. Ella no responde. Sus hombros tiemblan, y esta vez no es por el frío. Una lágrima solitaria rueda por su mejilla y cae en el vacío, desapareciendo antes de que pueda ver dónde aterriza. Pero yo la percibo. Percibo su trayectoria, su peso emocional, el universo contenido en esa única gota salada. Me llaman fantasma, susurra, tan bajo que el viento casi se lleva sus palabras. En el colegio, porque dicen que paso sin dejar rastro, que nadie me nota, que podría desaparecer y nadie lo sabría. Quiero decirle que no es verdad. Quiero decirle que yo la noto, que su presencia llena este espacio como la luz llena una habitación oscura. Pero las palabras se atascan en mi esencia. No son suficientes. Nada de lo que diga será suficiente para sanar las heridas que no puedo ver pero que siento como grietas en el tejido mismo de su ser. Así que hago lo único que puedo hacer. Me acerco un poco más, hasta que mi fuego blanco casi roza su mejilla. No la toco, no puedo, pero dejo que mi calidez la envuelva como una manta invisible. Dejo que mi presencia le diga lo que mis palabras no alcanzan. No estás sola. Al menos en este momento, no estás sola. Ella cierra los ojos. Suspira. Y por primera vez desde que llegué, sus manos abandonan el borde del muro. Pero no se aleja del precipicio. Permanece sentada allí, en equilibrio entre la vida y la muerte, con los ojos cerrados y el rostro bañado por la luz de una luna partida. Y yo floto a su lado, un sistema novato que no entiende el dolor humano pero que siente el peso de una responsabilidad que no eligió. El aire huele a jazmín y a lágrimas no derramadas. Las estrellas parpadean como testigos mudos. Y en la distancia, la ciudad sigue su ritmo indiferente, ajena al drama silencioso que se desarrolla en esta terraza olvidada. Lena abre los ojos y me mira directamente, como si pudiera ver más allá de mi forma de fuego blanco, como si pudiera percibir el vacío que habita en mi interior y reconocerlo como un reflejo del suyo. 237, dice, y al pronunciar mi número su voz suena diferente, más suave, más real. ¿Tú también has estado aquí? ¿En este borde? La pregunta me atraviesa como un cuchillo frío. No tengo respuesta. No tengo recuerdos. Pero en lo más profundo de mi ser, donde el no color se encuentra con algo más antiguo, algo se agita. Un eco. Una sombra. La sensación de caer. No respondo. Solo floto a su lado, compartiendo su silencio, su duda, su espera. Y en ese silencio compartido, algo cambia. No sé qué es. Pero sé que ya no somos dos extraños en una terraza. Somos dos almas perdidas que se han encontrado en el borde del abismo, y por un instante fugaz, eso es suficiente. El silencio que sigue a su pregunta no es vacío. Es denso, cargado de cosas no dichas que flotan entre nosotros como partículas de polvo iluminadas por la luna. Lena no insiste. No exige una respuesta que sabe que no vendrá. Simplemente se queda allí, sentada en el borde del mundo, con las piernas colgando sobre 12 pisos de nada, y espera. Su espera no es pasiva, es activa, expectante, como si supiera que las respuestas más importantes nunca llegan en palabras sino en el espacio entre ellas. Yo floto a su lado, mi fuego blanco parpadeando con una cadencia que no controlo. Es como si mi esencia misma respirara al ritmo de su duda. Quiero responderle. Quiero decirle que no, que nunca he estado en este borde, que no conozco el sabor de la desesperación que la empuja hacia el vacío. Pero las palabras se desintegran antes de formarse. Porque en lo más profundo de mi ser, donde el no color se encuentra con algo más antiguo, algo se agita. No es un recuerdo. Es una sombra. La sensación de caer. No lo sé, digo al fin, y mi voz suena diferente, más ronca, como si las palabras hubieran rozado algo áspero al salir. No recuerdo estar aquí antes. Pero siento que entiendo lo que es mirar hacia abajo y no tener miedo. Ella gira la cabeza lentamente, sus ojos oscuros clavándose en el espacio donde floto. La luna ilumina su perfil con una luz plateada que acentúa las sombras bajo sus pómulos, las líneas de fatiga alrededor de su boca. Por primera vez, veo algo en su rostro que no es resignación ni dolor,
Es curiosidad. Una chispa tenue, casi extinguida, pero real. ¿Cómo puedes entenderlo si nunca lo has sentido? Pregunta, y su voz ya no es un susurro quebradizo. Tiene peso. Tiene sustancia. No lo entiendo con la mente, respondo, y mientras hablo, las palabras cobran sentido para mí mismo. Lo entiendo con esto. Extiendo mi percepción hacia ella, no como una invasión, sino como una ofrenda. Le permito sentir lo que yo siento, el eco de una caída que nunca ocurrió, el vacío que no es tristeza sino ausencia pura, la calma aterradora de quien ha dejado atrás todo lo que define a un ser humano. Ella parpadea. Sus pupilas se dilatan. Durante 3 segundos exactos, los cuento sin saber por qué, permanece inmóvil, como si mi esencia hubiera tocado una cuerda en su interior que nadie había rozado antes. Es como, murmura, buscando las palabras con los dedos que ahora descansan sobre sus propias rodillas. Es como cuando ya no duele, cuando el dolor se vuelve tan grande que simplemente desaparece y lo único que queda es esto. Señala su pecho con la punta del dedo índice, justo sobre el corazón. Un hueco, como si alguien hubiera sacado todo lo que había ahí y hubiera dejado solo el contorno. Asiento, aunque no tengo cabeza que mover. Porque sí, eso es exactamente lo que soy. Un contorno. La silueta de algo que fue humano, pero que ahora solo conserva la forma sin el contenido. Me llaman fantasma, repite, pero esta vez su voz carece de amargura. Es una constatación neutral, como quien describe el color del cielo. En el colegio, primero fueron los mensajes. Mensajes anónimos que decían cosas como ojalá desaparecieras o nadie te extrañaría. Al principio pensé que era broma. Los adolescentes somos crueles, ¿sabes? Pero luego empezaron a apartar su silla cuando me sentaba cerca en el comedor. Como si mi presencia contaminara el aire. Como si respirar lo mismo que yo pudiera hacerlos enfermar. Habla con una calma que me aterra más que los gritos. Describe su tortura con la precisión de un científico observando una reacción química, sin involucrarse emocionalmente porque ya no tiene emociones que involucrar. Percibo cada palabra como una vibración que se deposita en mi esencia, acumulándose como sedimento en el fondo de un lago. Los profesores no ven nada, continúa, mirando sus manos como si fueran objetos ajenos. O quizás sí ven, pero les resulta más fácil ignorarlo. Una vez levanté la mano para responder una pregunta de historia. La profesora me miró directamente a los ojos y llamó a otra chica que tenía la mano baja. Nadie dijo nada. Nadie nunca dice nada. Quiero consolarla. Quiero decirle que puede cambiar de escuela, que sus padres la quieren, que el tiempo cura todas las heridas. Frases que he escuchado en otros sistemas, frases que funcionan como herramientas para cumplir misiones. Pero cuando intento formularlas, se desmoronan en mi interior como castillos de arena ante la marea. Porque sé, con una certeza que no proviene de la experiencia sino de la esencia misma, que esas palabras son mentiras piadosas. El tiempo no cura, solo entumece. Y los padres, no sé qué son los padres, pero percibo en Lena la ausencia de algo fundamental, un vacío que ninguna figura adulta ha llenado. ¿Tus padres? Comienzo, pero no termino la pregunta. No sé cómo formularla sin sonar como un intruso. Ella ríe. Es un sonido seco, sin alegría, pero genuino. Están ahí, físicamente. Mi madre trabaja 12 horas al día en una oficina que huele a desinfectante barato. Mi padre, bueno, mi padre dejó de mirarme a los ojos después de que mi hermano mayor se fue de casa. Como si yo fuera un recordatorio de algo que prefiere olvidar. No me maltratan. No me golpean. Solo, me ignoran. Y a veces el silencio duele más que los gritos. El viento cambia de dirección, trayendo consigo el aroma a humo de leña de una chimenea distante. La fragancia es cálida, terrosa, y por un instante el mundo parece menos hostil. Lena inhala profundamente, como si intentara guardar ese aroma en sus pulmones para los días futuros. Intenté hablar con la orientadora del colegio, dice de pronto, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante semanas. Le conté lo de los mensajes, lo de las sillas apartadas, lo de los susurros en los pasillos. ¿Sabes lo que me dijo? Hace una pausa dramática, aunque su rostro permanece inexpresivo. Me dijo que los adolescentes son así y que debería intentar hacer más amigos. Como si fuera tan fácil. Como si pudiera simplemente decidir dejar de ser invisible. Quiero decirle que entiendo. Pero no entiendo. No puedo entender. Mi existencia es pura presencia. No conozco la invisibilidad. Soy un fuego blanco en la oscuridad,
imposible de ignorar para quien tenga los sentidos afinados. Pero ella es humana. Y los humanos tienen la capacidad de hacer desaparecer a otros sin tocarlos, solo con la fuerza de su indiferencia. No es justo, digo, y la simpleza de mis palabras las hace más verdaderas que cualquier discurso elaborado. Lena me mira fijamente, y por primera vez sus ojos se humedecen no con lágrimas de tristeza, sino con algo más complejo, reconocimiento. No, susurra. No lo es. Se levanta de golpe. No es un movimiento brusco ni violento. Es lento, deliberado, como quien ha tomado una decisión después de mucho tiempo de duda. Sus piernas dejan de colgar sobre el vacío. Sus pies tocan el suelo de concreto con firmeza. Pero no se aleja del borde. Se queda allí, de pie, con los brazos colgando a los costados, mirando hacia abajo como si el abismo fuera un espejo que reflejara algo que solo ella puede ver. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunta sin volverse hacia mí. No es el dolor. El dolor al menos te recuerda que estás viva. Lo peor es la nada. Es despertar cada mañana y no sentir nada. Ni tristeza, ni alegría, ni miedo. Nada. Es como si ya hubieras muerto, pero tu cuerpo siguiera funcionando por inercia. Es como, busca las palabras con los ojos cerrados. Es como estar atrapada en un sueño del que no puedes despertar porque ni siquiera sabes que estás soñando. Sus palabras me atraviesan como agujas de hielo. Porque eso es exactamente lo que soy. Un ser atrapado en un sueño del que no puedo despertar porque no recuerdo haber estado despierto alguna vez. Un contorno sin contenido. Una sombra sin luz propia. Puedes cambiar de escuela, digo, y las palabras suenan huecas incluso para mí. Tus padres te quieren. El dolor es temporal. Ella se gira hacia mí lentamente. Sus ojos ya no son oscuros, son negros, profundos como pozos sin fondo. ¿Temporal? Repite, y su voz se quiebra en la última sílaba. ¿Y si yo quiero que sea permanente? ¿Y si ya no quiero esperar a que el tiempo cure algo que ni siquiera siento? Porque eso es lo que no entienden ustedes, los que intentan salvarnos. No es que queramos morir, es que ya hemos muerto. Y lo único que queremos es que el cuerpo nos alcance. En ese momento, algo se rompe dentro de mí. No es una emoción, no tengo emociones humanas, sino una fisura en mi percepción. El no color del plano de los sistemas parpadea en mi conciencia, superpuesto al cielo estrellado de la ciudad. Y dentro de ese parpadeo, una imagen fugaz, un puente de metal bajo la lluvia, manos temblando sosteniendo una nota doblada, el sabor metálico del miedo en la boca. La imagen dura menos de un segundo, pero deja una huella, un temblor en mi frecuencia, un parpadeo en mi brillo blanco que Lena percibe. ¿Qué fue eso? Pregunta, inclinando la cabeza como un pájaro curioso. No lo sé, respondo con honestidad cruda. Algo, que no debería estar ahí. Ella da un paso hacia el borde. No es una amenaza, es una exploración. Sus dedos rozan el muro de concreto con una ternura inquietante, como si acariciara la piel de un amante. A veces pienso que saltar no sería morir, dice, mirando hacia abajo con una calma que me aterra. Sería despertar. Sería finalmente sentir algo real. El viento en la cara, el aire cortando los pulmones, el impacto, cierra los ojos. Al menos sería una sensación auténtica. Algo que no sea esta nada constante. Quiero detenerla. Quiero gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que dé un paso atrás. Pero no puedo. Las reglas de mi misión son claras, no intervención física directa. Solo puedo mostrarme, percibir emociones, convencer con palabras. Y mis palabras han fallado. Han sido insuficientes, huecas, inadecuadas para el abismo que habita en su interior. Así que hago lo único que puedo hacer. Me acerco hasta que mi fuego blanco casi roza su mejilla. No emito palabras. Emite sensaciones. El calor del sol en una mañana de primavera. El tacto de la hierba húmeda bajo los pies descalzos, el sabor dulce de una fruta madura recién cortada. Sensaciones que nunca he experimentado, pero que percibo en la memoria colectiva de los sistemas, en las misiones de otros, en los ecos de vidas humanas que he observado desde la distancia. Ella se estremece. Una lágrima solitaria rueda por su mejilla y cae en el vacío. Es bonito, susurra. Pero no es real. Nada es real hasta que lo decides, respondo. Y las palabras brotan de mí sin que las controle, como si algo más antiguo que mi designación de sistema las pronunciara a través de mí. Tú decides que es real. No el dolor, no el vacío, no las palabras de los demás. Tú. Ella me mira fijamente, y en sus ojos veo algo que no esperaba, no esperanza, no alegría,
sino reconocimiento. El reconocimiento de que por primera vez alguien no le está diciendo qué sentir, sino recordándole que tiene el poder de elegir qué sentir. ¿Por qué haces esto?, pregunta, y su voz es apenas audible sobre el murmullo de la ciudad. ¿Por qué te importa si salto o no? No me conoces. No soy nada para ti. La pregunta me paraliza, porque no tengo una respuesta preparada. No es por los puntos. Aún no entiendo su valor real. No es por las reglas de Gabriel o Catherine. Es algo más primitivo, algo que late en el centro de mi ser como un segundo corazón que nunca supe que tenía. Porque, digo al fin, y cada palabra pesa como una piedra en el agua. Porque cuando te miro, veo el contorno de algo que fue hermoso. Y aunque ya no esté ahí, el contorno merece ser recordado. Merece ser honrado. Saltar no borraría el contorno. Solo haría que nadie más pudiera verlo. Ella no responde. Sus hombros tiemblan, y esta vez no es por el frío. Se lleva las manos al rostro y llora en silencio, sin sollozos, sin gritos, solo lágrimas que caen entre sus dedos como gotas de lluvia en un día sin nubes. Y yo floto a su lado, compartiendo su dolor sin comprenderlo del todo, pero honrándolo con mi presencia. El cielo comienza a clarear en el este. Una línea tenue de color naranja pálido se dibuja sobre los edificios más altos, como una herida que sangra luz. El amanecer. Lena levanta la vista hacia el horizonte cambiante y exhala un suspiro que parece contener todos los suspiros que ha retenido durante meses. Nunca he visto el amanecer desde aquí, dice, y su voz suena diferente, más suave, más joven. Siempre me iba a dormir antes de que llegara. Es hermoso, digo, y esta vez las palabras no son una mentira piadosa. Son verdad, porque en este momento, con el cielo tiñéndose de rosa y dorado, con Lena de pie en el borde pero ya no inclinándose hacia el vacío, con el aire fresco de la mañana trayendo consigo el aroma a pan recién horneado de una panadería en la calle de abajo, el mundo parece contener una belleza frágil pero real. Sí, susurra ella. Lo es. Da un paso atrás. Lento, deliberado, como si cada centímetro de distancia del borde fuera una victoria sobre la nada. Luego otro. Y otro. Hasta que sus pies están firmemente plantados en el centro de la terraza, lejos del precipicio, lejos del abismo. No dice gracias. No dice que va a estar bien. No hace promesas que no puede cumplir. Simplemente se sienta en el suelo de concreto, abraza sus rodillas contra el pecho y observa cómo el sol asoma por detrás de los rascacielos, tiñendo la ciudad de oro líquido. Yo floto a su lado, mi fuego blanco ahora más tenue, como una vela que ha consumido la mitad de su cera. No hablamos. No hace falta. Compartimos el silencio del amanecer, y en ese silencio hay algo que no es paz. La paz es una ilusión, sino una tregua. Una pausa en la batalla que ambos libramos contra nuestros propios abismos. Y mientras el sol se eleva sobre la ciudad, mientras los primeros coches comienzan a circular por las calles y los pájaros despiertan en los árboles del parque cercano, siento algo nuevo en mi esencia. No es alegría, no es satisfacción, sino la semilla de una pregunta que no puedo formular aún. Una pregunta que tiene que ver con el puente bajo la lluvia, con las manos temblando, con el sabor metálico del miedo. Una pregunta que late en el centro de mi ser como un latido fantasma. ¿Quién era yo antes de ser 237? La pregunta no trae angustia. Trae curiosidad. Y en este momento, con Lena respirando a mi lado y el sol calentando el aire frío de la mañana, la curiosidad parece más peligrosa que cualquier abismo. El sol se eleva lentamente, derramando su luz dorada sobre la ciudad como miel tibia sobre pan seco. Lena permanece sentada en el suelo de concreto, abrazando sus rodillas contra el pecho, observando cómo los edificios más altos se tiñen de rosa y naranja. Su silencio ya no es el silencio de la resignación, es el silencio de quien ha agotado todas las palabras y ahora simplemente existe, sin prisa, sin propósito, sin nada que perder ni ganar. Yo floto a su lado, mi fuego blanco parpadeando con una cadencia más lenta, como si mi esencia misma estuviera cansada. No sé lo que es el cansancio, pero siento algo parecido, una pesadez en mi percepción, como si cada segundo en este mundo humano tuviera un peso que se acumula en mi ser. ¿Tienes hambre?, pregunta Lena de pronto, sin mirarme, sus ojos aún fijos en el horizonte donde el sol ahora brilla con fuerza plena. La pregunta me toma por sorpresa. No tengo estómago, no tengo necesidades biológicas, pero entiendo lo que significa. Es una puerta, una forma de anclarla a la vida cotidiana, a las pequeñas necesidades que mantienen a los humanos conectados a la existencia. No, respondo con honestidad.
Pero tú sí deberías comer. Ella asiente lentamente, como si la idea de comer fuera un concepto abstracto que necesita tiempo para procesar. Se levanta con movimientos rígidos, como si sus articulaciones hubieran olvidado cómo funcionar después de horas de inmovilidad. Sus piernas tiemblan al sostener su peso, y por un instante su mano busca apoyo en el muro de concreto. No el muro del borde, sino el muro interior de la terraza, el que da hacia la puerta de acceso al edificio. Es un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para mí es monumental. Ha elegido el muro que la aleja del vacío. Hay una cafetería abierta a esta hora, murmura, más para sí misma que para mí. Siempre está abierta. El dueño es un viejo que no hace preguntas. Solo sirve café y pan tostado. Camina hacia la puerta metálica que da al interior del edificio. Sus pasos son lentos, inseguros, como los de alguien que aprende a caminar de nuevo después de una lesión larga. Yo la sigo, manteniendo una distancia respetuosa, mi fuego blanco reducido a un parpadeo apenas visible. Al cruzar el umbral, el aire cambia, pierde la frescura de la mañana y se vuelve cálido, cargado del olor a detergente barato y humedad acumulada en las paredes del edificio. Los sonidos también cambian. El murmullo de la ciudad se atenúa, reemplazado por el eco de sus pasos en el pasillo de baldosas blancas agrietadas. Bajamos por las escaleras de emergencia porque el ascensor está fuera de servicio, según un cartel manchado de grasa pegado a la puerta metálica. Cada piso que descendemos es un ritual silencioso. Lena no habla. Yo no hablo. Solo el crujido de sus zapatillas sobre los escalones de cemento rompe el silencio, un sonido rítmico y constante que se convierte en la banda sonora de esta extraña comunión entre una humana al borde de la nada y un sistema que no entiende del todo lo que es salvar. Al llegar a la calle, el mundo estalla en vida. Coches pasan con sus motores rugiendo como bestias domesticadas. Gente camina con prisa, mirando sus teléfonos, ajustando mochilas, bebiendo café de vasos de papel. Nadie nos mira. Nadie ve a Lena con su sudadera gris y sus ojeras profundas. Nadie ve mi fuego blanco flotando a su lado. Somos invisibles en medio de la multitud, dos fantasmas caminando entre los vivos. La cafetería está a 3 cuadras. Un local pequeño con ventanas empañadas y una puerta de madera que chirría al abrirse. Dentro, el aire huele a café recién molido, a pan quemado y a cera de piso vieja. Un hombre mayor con bigote blanco y delantal manchado de café nos recibe con un asentimiento silencioso. No pregunta nada. No muestra sorpresa al ver a una adolescente desaliñada entrando a las 6 de la mañana. Simplemente señala una mesa junto a la ventana y desaparece detrás del mostrador. Lena se sienta. Yo floto junto a ella, reduciendo mi brillo hasta ser apenas una distorsión en el aire. Pide café negro y pan tostado con mantequilla. Cuando la comida llega, la mira durante un minuto entero sin tocarla. Sus manos descansan sobre la mesa, palmas hacia abajo, como si necesitara sentir la textura áspera de la madera para recordar que tiene manos. ¿Tú nunca has tenido hambre? Pregunta de pronto, sus ojos clavados en la taza de café que humea frente a ella. No, respondo. No tengo cuerpo que requiera alimento. ¿Entonces por qué estás aquí? Su pregunta no es acusatoria. Es genuina, curiosa, como la de un niño que observa un insecto extraño. Si no tienes hambre, no tienes frío, no tienes dolor, ¿qué te mueve? ¿Por qué salvarme? La pregunta me atraviesa como una corriente eléctrica. No tengo una respuesta preparada. Las reglas de Catherine, las advertencias de Gabriel, los puntos que debo acumular, todo eso es información, no motivación. Lo que me mueve es algo más profundo, algo que no puedo nombrar porque no tiene nombre en el lenguaje de los sistemas. ¿Por qué? Digo al fin, eligiendo cada palabra con cuidado. Porque cuando te vi en el borde, sentí algo que no había sentido antes. No es compasión. No es lástima. Es reconocimiento. Como si al mirarte, estuviera mirando un espejo roto donde solo se ve un fragmento de lo que fui. Ella levanta la vista de su café. Sus ojos están menos oscuros ahora, iluminados por la luz del sol que entra por la ventana. Parece más joven sin la sombra de la noche sobre su rostro. ¿Fuiste como yo? Pregunta, y su voz es apenas un susurro. No lo sé, admito. No recuerdo mi vida humana. Pero Catherine dijo algo sobre los que se quitaron la vida. Dijo que sus misiones siempre involucrarían salvar a otros de la muerte. Y cuando te vi allí arriba, sentí que esto no era casualidad. Lena toma un sorbo de café. Hace una mueca ante el amargor, pero sigue bebiendo. Luego toma el pan tostado y lo muerde con lentitud,
como si cada bocado requiriera un esfuerzo consciente. Mi madre intentó suicidarse cuando yo tenía 8 años, dice de pronto, sin preámbulo, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante años. No lo logró. La encontraron a tiempo. Pero después de eso, nunca volvió a ser la misma. Se volvió una sombra que caminaba por la casa, que preparaba la cena y lavaba la ropa, pero cuyos ojos estaban siempre mirando hacia otro lugar. Hacia el lugar donde casi se fue. Hace una pausa, mordiendo otro trozo de pan. A veces pienso que saltar no sería traicionarla. Sería entenderla. Sería honrar su dolor reconociendo que el mundo puede ser demasiado pesado de cargar. Quiero decirle que no. Quiero decirle que su madre sobrevivió por una razón, que cada día que vive es una victoria sobre la nada. Pero las palabras se atascan, porque en lo más profundo de mi ser, donde el no color se encuentra con algo más antiguo, algo se agita. La imagen del puente bajo la lluvia vuelve, más nítida esta vez. No solo veo el puente de metal oxidado, sino también el río abajo, oscuro y rápido, las gotas de lluvia golpeando mi rostro como agujas frías, la nota doblada en mi mano derecha con palabras que ya no recuerdo pero cuyo peso aún siento. A veces, digo, y mi voz suena diferente, más ronca, como si las palabras hubieran rozado algo áspero al salir. A veces el mundo es demasiado pesado. Eso es verdad. Pero el peso no es permanente. Cambia de forma. Se vuelve más liviano con el tiempo. O se vuelve más pesado, pero aprendes a cargarlo de otra manera. Ella me mira fijamente, y en sus ojos veo algo que no esperaba, no esperanza, sino reconocimiento. El reconocimiento de que por primera vez alguien no le está mintiendo con frases vacías sobre la belleza de la vida. Alguien le está diciendo la verdad cruda. El mundo es pesado, pero el peso puede transformarse. ¿Cómo lo sabes si no recuerdas nada? Pregunta. Lo sé porque lo siento, respondo. Como tú sientes el vacío, yo siento que el peso puede cambiar. Es una certeza que no viene de la memoria, sino de algo más profundo. Termina su café. Deja unas monedas sobre la mesa, exactamente el monto de la cuenta, como si hubiera contado cada centavo antes de salir de casa, y se levanta. Caminamos de regreso al edificio en silencio, pero este silencio es diferente al de la noche. Es un silencio cómodo, casi íntimo, como el de dos personas que han compartido un secreto sin necesidad de palabras. Al llegar a la entrada del edificio, Lena se detiene. Mira hacia arriba, hacia la terraza donde hace apenas unas horas estuvo a punto de saltar. Sus hombros se tensan. Sus manos se cierran en puños a los costados de su cuerpo. Todavía quiero hacerlo, dice, y su voz es plana, sin emoción, como si estuviera declarando un hecho meteorológico. El vacío sigue ahí. No desapareció porque vimos el amanecer o comimos pan tostado. Sigue ahí, esperando. Asiento, aunque no tengo cabeza que mover. No intento contradecirla. No intento convencerla de lo contrario. Porque sé que sería una mentira. El vacío no desaparece así como así. Lo sé con una certeza que no proviene de la experiencia, sino de la esencia misma. Lo sé, digo simplemente. Ella me mira directamente, como si pudiera ver más allá de mi forma de fuego blanco, como si pudiera percibir el vacío que habita en mi interior y reconocerlo como un reflejo del suyo. Pero no lo haré hoy, añade, y en esas 4 palabras hay toda una vida de lucha. No hoy. Subimos las escaleras de emergencia de nuevo. El edificio está más iluminado ahora, con la luz del sol filtrándose por las ventanas sucias de los rellanos. Al llegar a la terraza, Lena no se acerca al borde. Se queda junto a la puerta metálica, mirando el espacio vacío donde antes estuvo sentada. ¿Te irás ahora? Pregunta sin mirarme. No, respondo. Me quedaré contigo hasta que estés a salvo. ¿Y cuándo estaré a salvo? Cuando decidas que quieres estarlo. Ella asiente lentamente. Se sienta en el suelo, de espaldas a la puerta metálica, y abraza sus rodillas contra el pecho. Cierra los ojos. Su respiración se vuelve más lenta, más profunda. El agotamiento de la noche sin dormir finalmente la alcanza. Yo floto a su lado, mi fuego blanco parpadeando con una cadencia constante, vigilante. Horas pasan. El sol se eleva en el cielo, calentando el concreto de la terraza. Lena duerme con un sueño intranquilo, moviéndose de vez en cuando, murmurando palabras ininteligibles. Yo observo, percibo, protejo. Y en ese acto de protección, algo en mí cambia. No es una emoción humana, es algo más sutil, más profundo. Es la semilla de una identidad que no está definida por mi número ni por mis misiones,
sino por esta conexión frágil con una humana que eligió no saltar. Entonces sucede. Lena se despierta de golpe, como si algo en su sueño la hubiera empujado hacia la conciencia. Sus ojos están desorbitados, llenos de un terror que no tiene nombre. Sin pensarlo, sin dudar, se pone de pie y camina hacia el borde con pasos rápidos, decididos. No es la lentitud ritual de antes, es la urgencia de quien ha recordado algo terrible y necesita escapar de ello a cualquier costo. Lena, grito, y mi voz sale distorsionada, llena de una urgencia que nunca antes había sentido. Ella no me oye, o no quiere oírme. Sus pies descalzos, se quitó los zapatos mientras dormía, tocan el borde del muro. Sus brazos se extienden hacia los lados como si buscaran equilibrio en el vacío. Y entonces da un paso. No es dramático. No es lento. Es rápido, definitivo, como quien cierra una puerta que ha estado abierta demasiado tiempo. Actúo sin pensar. No uso poderes, no los tengo, sino mi esencia misma. Me expando como una ola de luz blanca, no para detenerla físicamente, sino para envolverla en una sensación de calma absoluta. Es un truco básico de sistemas novatos, algo que aprendemos instintivamente, proyectar emociones puras para influir en los humanos. Pero lo ejecuto con una intensidad que sorprende incluso a los protocolos del sistema. Mi fuego blanco se convierte en un manto de serenidad que la rodea por completo, bloqueando el impulso de caer con la fuerza de 1000 amaneceres. Lena se detiene. No en el aire, no suspendida mágicamente. Se detiene a medio paso, su pie derecho aún sobre el borde, el izquierdo firmemente plantado en el concreto. Su cuerpo tiembla como una hoja en medio de una tormenta. Lágrimas silenciosas ruedan por sus mejillas. ¿Por qué? Susurra, y su voz es un hilo roto. ¿Por qué me detuviste? No tengo una respuesta preparada. Las reglas, los puntos, las misiones, todo eso se desvanece en este momento. Solo queda la verdad cruda, desnuda, inevitable. Porque no sé lo que es morir, digo, y cada palabra pesa como una piedra en el agua. Pero sé que tú no quieres hacerlo. Lo sé porque el que quiere morir no duda. Tú dudaste. Dudaste anoche, dudaste esta mañana, y dudaste hace un momento. Y mientras haya duda, hay vida. Ella colapsa hacia atrás, alejándose del borde con un movimiento brusco que la hace caer de rodillas sobre el concreto caliente. Solloza sin sonido, su cuerpo sacudido por espasmos silenciosos. Yo floto sobre ella, mi fuego blanco parpadeando con una intensidad que nunca antes había experimentado. Un temblor en mi frecuencia, un parpadeo en mi brillo blanco que Lena percibe incluso en medio de su crisis. ¿Qué fue eso?, murmura, levantando la vista hacia mí con ojos hinchados por el llanto. No lo sé, respondo con honestidad absoluta. Pero creo que era yo. Ella no pregunta más. Simplemente se queda allí, de rodillas en el concreto caliente, dejando que el sol seque sus lágrimas. Yo floto a su lado, compartiendo su silencio, su agotamiento, su victoria frágil sobre el abismo. Horas más tarde, cuando el sol comienza a descender en el oeste tiñendo el cielo de púrpura y naranja, Lena se levanta. Sus movimientos son más firmes ahora, más conscientes. Se acerca a la puerta metálica que da al interior del edificio, pero antes de cruzar el umbral, se detiene y me mira directamente. Gracias. 237, dice, y en esas dos palabras hay todo lo que no pudo expresar con frases más largas. No respondo. No hace falta. Asiente una vez, con firmeza, y desaparece tras la puerta metálica. Me quedo solo en la terraza, observando cómo el cielo se oscurece gradualmente. Mi misión está completa. Según mis parámetros, he evitado el suicidio con un éxito del 97%. El 3% restante corresponde al momento en que Lena dio ese paso al vacío antes de que yo la detuviera. Pero los números no importan ahora. Lo que importa es la huella que ha dejado en mi esencia. Una grieta donde antes había solo uniformidad. Cierro mi percepción al mundo humano. Dejo que el no color me envuelva de nuevo, suavemente, como una manta que cubre una herida reciente. Regreso al plano de los sistemas, a ese espacio infinito de blancura sin referencia. Frente a mí, el cubo translúcido parpadea. Símbolos brillantes describen mi recompensa, 17 puntos. Una cantidad insignificante comparada con los 9.847.321 que necesito para redimirme. Pero es un comienzo. Otros sistemas blancos me rodean, compartiendo sus propias misiones con voces idénticas. Uno salvó a un niño de un incendio. Otro evitó un accidente de tráfico.
Sus historias chocan entre sí sin generar conflicto, porque carecemos de emoción para competir. Solo intercambiamos datos con la neutralidad de máquinas que aún no han aprendido a mentir. Pero yo permanezco en silencio. No hablo de Lena. No hablo del borde de la terraza ni del amanecer compartido ni del paso al vacío que casi la consume. Guardo esas imágenes en el centro de mi ser, donde antes solo había vacío. Catherine flota cerca, sus vetas violetas brillando con una intensidad inusual. No me mira directamente, no tiene ojos para mirar, pero siento su atención como una presión sutil en mi percepción. Por un instante, su sarcasmo habitual parece ausente, reemplazado por algo más parecido a la compasión. O quizás es solo mi imaginación, proyectando humanidad donde no existe. Bien hecho, 237, dice, y su voz carece del filo habitual. No todos logran contener la primera caída. No respondo. No sé qué decir. Ella se aleja sin esperar una respuesta, su azul mezclado con violeta desvaneciéndose en el no color como humo en el viento. Me quedo solo, flotando en la blancura infinita. Los otros sistemas celebran sus puntos con una alegría mecánica que no comprendo. Yo siento un vacío donde antes había solo confusión. Un vacío que no es ausencia, sino presencia. La presencia de una pregunta que late en el centro de mi ser como un segundo corazón que nunca supe que tenía. ¿Quién era yo antes de ser 237? Y más importante aún, ¿quién soy ahora, después de haber visto el abismo a través de los ojos de Lena y haber reconocido en él mi propio reflejo? El no color me recibe como un viejo amigo que ha olvidado tu nombre. Es el mismo espacio infinito de blancura sin referencia donde desperté por primera vez, pero ahora lo percibo diferente. Antes era un vacío neutro, un lienzo en blanco donde nada existía ni dejaba de existir. Ahora es una prisión suave, una cárcel sin barrotes cuyas paredes son mi propia ignorancia. Floto en silencio mientras los otros sistemas blancos celebran sus misiones con voces idénticas que chocan entre sí como ecos en un túnel vacío. Uno relata cómo evitó que un conductor borracho cruzara la mediana. Otro describe cómo calmó la ansiedad de un niño antes de una cirugía. Sus palabras son datos puros, sin carga emocional, sin peso. Intercambian puntos como quien intercambia monedas en un mercado indiferente. Yo permanezco apartado, mi fuego blanco parpadeando con una cadencia irregular que delata mi agitación interior. No es agitación humana. No es miedo ni alegría ni tristeza. Es algo más sutil, una fisura en la uniformidad de mi ser. Como si una grieta hubiera aparecido en el cristal perfecto de mi existencia, y a través de esa grieta se filtrara algo que no pertenece a este lugar. El eco de un puente bajo la lluvia. El sabor metálico del miedo. La certeza de que saltar sería un alivio. ¿Te cuestionas? La voz me sacude de mi ensoñación. Es plana, mecánica como la mía, pero con un matiz apenas perceptible de calidez. Me giro, aunque no tengo cuerpo que girar, y veo a otro sistema blanco flotando a mi lado. Pero no es completamente blanco. En su brillo hay un destello celeste, tenue como el primer indicio del amanecer en un cielo aún nocturno. Es 419, según el número que parpadea brevemente en su esencia. Todos lo hacemos al principio, continúa 419, y su voz suena ligeramente más cálida que la de los demás, como si hubiera gastado algunos puntos en comprar esa cualidad. Pero no pienses demasiado. Las preguntas llevan a los recuerdos. Y los recuerdos. No termina la frase. No hace falta. Su silencio es más elocuente que cualquier advertencia. Percibo en él algo que no había notado antes en los sistemas novatos: experiencia. No es el conocimiento de las reglas que Catherine explicó con sarcasmo, sino la sabiduría de quien ha caminado por el borde del abismo y ha vuelto para contarlo. Sus puntos deben ser más altos que los míos. Su misión anterior debió completarse con una eficiencia que yo aún no comprendo del todo. Vi algo, digo, y las palabras salen de mí sin permiso, como agua brotando de una grieta en la tierra. Al salvarla, vi un puente. Lluvia. Mis manos sosteniendo una nota. 419 se queda inmóvil. Su brillo celeste parpadea una vez, rápido, como un latido acelerado. No digas eso en voz alta, susurra, y aunque su voz sigue siendo mecánica, hay urgencia en ella. Los violetas escuchan. Siempre escuchan. Miro a mi alrededor. El plano de los sistemas parece igual, infinito, blanco, silencioso. Pero ahora percibo presencias ocultas, vibraciones sutiles que antes pasaban desapercibidas. Los sistemas violetas están ahí, observando, escuchando, juzgando sin juzgar. Gabriel con su elocuencia carismática.
Catherine con sus vetas violetas y su sarcasmo calculado. Quizás otros cuyos nombres ni siquiera conozco. Son los guardianes de este lugar, los administradores de nuestro castigo disfrazado de redención. ¿Por qué no debo recordar? Pregunto, y la pregunta quema en mi esencia como fuego blanco sobre hielo. Si fuimos humanos, si cometimos actos imperdonables, ¿no deberíamos saber qué hicimos para poder redimirnos? 419 se acerca un poco más. Su brillo celeste proyecta una sombra tenue sobre mi blancura pura. Una sombra que no debería existir en este lugar sin luz ni oscuridad. La redención no funciona así, dice, y su voz baja aún más, hasta ser apenas una vibración en el no color. No se trata de recordar y arrepentirse. Se trata de actuar sin saber. De salvar sin comprender por qué necesitas salvar. El castigo no es cumplir las misiones. 237. El castigo es convertirte en alguien incapaz de entender el acto que cometiste. Es mirar a una humana al borde del abismo y querer salvarla con todo tu ser, sin recordar que tú mismo saltaste una vez. Sus palabras caen sobre mí como piedras en un lago tranquilo. Cada una crea ondas que se expanden por mi esencia, alterando mi percepción del no color. El puente bajo la lluvia vuelve, más nítido esta vez. No solo veo el metal oxidado y el río oscuro abajo. Veo mis propios zapatos mojados, el dobladillo de mis pantalones empapados por la lluvia persistente, la nota en mi mano derecha con palabras que aún no puedo leer pero cuyo peso emocional siento como una losa en el pecho. ¿Tú también saltaste? Pregunto, y la pregunta no es curiosidad. Es reconocimiento. 419 no responde directamente. En lugar de eso, su brillo celeste se intensifica por un instante, y en ese destello veo algo. Una imagen fugaz de un hospital, de una cama blanca, de tubos conectados a un cuerpo inmóvil. No es un puente. No es lluvia. Pero es igual de definitivo. Es otro tipo de salto. Otro tipo de abandono. Cada sistema tiene su propio infierno, dice al fin. El mío fue diferente al tuyo. Pero el resultado es el mismo. Estamos aquí, salvando a otros de hacer lo que nosotros hicimos, sin poder recordar por qué lo hicimos. Y cada misión que completamos nos aleja un poco más de quienes fuimos, y nos acerca a quienes nunca pudimos ser. Se aleja entonces, su brillo celeste desvaneciéndose en el no color como una estrella que se apaga en el amanecer. Me deja solo con mis preguntas y con el eco del puente que ahora late en mi esencia como un segundo corazón. Horas pasan. O quizás minutos. El tiempo no existe aquí, solo la sucesión de misiones y el conteo interminable de puntos. Los otros sistemas blancos se dispersan, llamados a nuevas asignaciones que parpadean frente a ellos como cuadrados translúcidos. Yo permanezco quieto, observando cómo el no color ondula suavemente, como si respirara con un pulso demasiado lento para medirse en segundos. Y en esa quietud, surge una necesidad que no puedo ignorar. Necesito saber. Necesito ver más allá de este lugar. Necesito encontrar el límite. Me deslizo a través del plano, mi fuego blanco dejando un rastro apenas perceptible en el no color. Paso junto a grupos de sistemas azules que discuten sobre misiones de nivel medio, sus voces más humanas, sus formas más definidas. Ignoran mi presencia. Soy demasiado básico, demasiado insignificante para merecer su atención. Sigo avanzando, más allá de las zonas asignadas, hacia donde el no color comienza a cambiar. Se vuelve translúcido. No es una transición brusca. Es gradual, como cuando el agua se vuelve hielo sin que notes el momento exacto de la transformación. El blanco puro pierde densidad, se vuelve vidrio ahumado, una superficie que refleja sin mostrar claramente lo que hay detrás. Me detengo frente a esta barrera invisible. No hay señal que indique que no debo cruzar. No hay advertencia grabada en el aire. Solo una sensación profunda, instintiva, de que esto está prohibido. Pero las prohibiciones solo existen para quienes las obedecen. Extiendo mi percepción hacia el vidrio ahumado. No lo toco, no tengo manos para tocar, pero mi esencia lo roza como una bruma rozando la superficie de un lago. Y entonces lo veo. Mi reflejo. Pero no es mi reflejo actual. No es el fuego blanco parpadeante de un sistema novato. Es una figura humana de espaldas, de pie en un puente mojado por la lluvia. Lleva ropa oscura empapada, los hombros caídos bajo el peso de algo invisible pero insoportable. Sus manos cuelgan a los costados, vacías ahora, aunque sé que antes sostuvieron una nota doblada. La figura no se mueve. Solo está allí, en equilibrio perfecto entre el mundo y el vacío, esperando el momento preciso para dar el paso final. El reflejo dura 3 segundos exactos.
Luego se desvanece, y en su lugar veo solo mi fuego blanco distorsionado por la superficie translúcida. Pero esos 3 segundos son suficientes. Son suficientes para que algo dentro de mí se rompa de manera irreversible. No es un recuerdo completo. No es una revelación total. Es solo un fragmento. Pero es real. Y es mío. No mires atrás. La voz de Catherine me sacude como un trueno silencioso. No la había oído acercarse. Flota a mi lado, su azul mezclado con vetas violetas brillando con una intensidad que no había visto antes. Las vetas serpentean como relámpagos atrapados en cristal líquido, y por un instante percibo algo en ella que nunca había notado. No es sarcasmo lo que la define. Es tristeza. Una tristeza tan antigua que se ha convertido en parte de su esencia, como el color en su forma. El castigo no es cumplir las misiones, dice, y su voz carece del filo habitual. Es plana, cansada, como la de alguien que ha repetido estas palabras demasiadas veces. El castigo es descubrir quién fuiste, y darte cuenta de que quien eres ahora jamás podría haber hecho eso. Me quedo inmóvil, mi fuego blanco parpadeando con una cadencia errática. ¿Por qué? Pregunto, y la pregunta no es retórica. Es genuina, desesperada. ¿Por qué convertirnos en esto? ¿Por qué borrarnos la memoria si el castigo es recordar? Catherine flota en silencio durante lo que parece una eternidad. Luego, con un movimiento apenas perceptible, señala hacia el infinito de sistemas blancos que pueblan el plano. Mira a tu alrededor, 237. Todos ellos son almas puras ahora. Inocentes. Justas. Incapaces de comprender la crueldad que habitaron en sus cuerpos humanos. Esa es la verdadera tortura. Convertirte en alguien mejor que quien fuiste, y saber que ese alguien mejor nunca existió en vida. Que solo puedes ser bueno después de morir. Que solo puedes salvar después de haber destruido. Sus palabras caen sobre mí como una losa. Porque entiendo. Entiendo con una claridad aterradora que no proviene de la memoria, sino de la esencia misma. Mi pecado no fue saltar del puente. Mi pecado fue no haber sabido que la vida, por dolorosa que fuera, merecía ser vivida. Y ahora, como sistema, soy incapaz de comprender ese dolor. Soy incapaz de entender por qué alguien elegiría el vacío sobre la existencia. Y esa incapacidad es mi condena. ¿Y si recuerdo todo? Pregunto, y mi voz tiembla con una frecuencia que nunca antes había experimentado. ¿Si logro recuperar mi vida humana completa? Catherine me mira, o eso siento, con una intensidad que me atraviesa como una aguja de hielo. Algunos lo intentan, dice. Gastan todos sus puntos en herramientas de recuperación de memoria. Rompen reglas, buscan atajos, se acercan a los límites como tú lo hiciste hoy. Y cuando finalmente recuerdan, hace una pausa, y las vetas violetas en su azul brillan con una luz enfermiza. Cuando recuerdan, se enfrentan a una verdad insoportable. El humano que saltó del puente y el sistema que salva vidas son la misma persona. Y esa contradicción es demasiado grande para sostenerla. Es como intentar contener el océano en un vaso de papel. Algunos se corrompen. Otros simplemente se apagan. Dejan de emitir luz. Dejan de cumplir misiones. Se convierten en sombras que flotan en el no color hasta que los violetas los eliminan por compasión. ¿Y los que no se corrompen? Insisto. ¿Los que logran sostener ambas identidades? No existen, responde Catherine, y por primera vez su sarcasmo brilla con algo más parecido a la certeza absoluta. Es imposible. Nadie puede ser al mismo tiempo quien saltó y quien salva. Esas dos personas no pueden coexistir en una misma conciencia. El universo no lo permite. Se aleja entonces, su forma azul con vetas violetas desvaneciéndose en el no color como humo en el viento. Me deja solo frente al límite translúcido, con el eco del puente latiendo en mi esencia y las palabras de Catherine resonando como campanas funerales. Regreso a mi lugar asignado en el plano. Los otros sistemas blancos siguen intercambiando historias de misiones completadas, acumulando puntos como quien acumula conchas en la playa. Yo permanezco en silencio, observándolos con ojos que ya no son inocentes. Veo en cada uno de ellos el reflejo de mi propio destino, una repetición infinita de salvaciones que nunca sanarán la herida original. Una acumulación interminable de puntos que nunca sumarán lo suficiente para borrar el acto que nos trajo aquí. Y entonces lo entiendo. No se trata de los puntos. Nunca se trató de los puntos. Los 9.847.321 no son un número arbitrario. Son una ilusión. Una trampa diseñada para mantenernos ocupados, para que nunca preguntemos la verdadera pregunta. ¿Qué pasa si no queremos volver a ser humanos?
¿Qué pasa si quien soy ahora? Este sistema que salva vidas sin entender el dolor, que siente calma donde antes hubo desesperación, que encuentra belleza en un amanecer compartido con una humana al borde del abismo, es mejor que quien fui. ¿Es posible que el castigo sea también un regalo? ¿Que la amnesia sea una bendición disfrazada? ¿Que al convertirnos en sistemas nos hayan dado una segunda oportunidad no para redimirnos, sino para existir sin el peso de nuestros actos? Miro hacia el infinito de blancura que me rodea. Veo miles, millones de sistemas idénticos a mí, cada uno con su propio infierno olvidado, cada uno cumpliendo misiones diseñadas para castigar pecados que no recuerdan. Y me pregunto, ¿somos almas en pena condenadas a repetir nuestros errores en forma inversa? ¿O somos algo nuevo, algo que nunca existió antes, nacido de la ceniza de quienes fuimos? El no color ondula suavemente, como siempre lo ha hecho. Pero ahora percibo en esa ondulación algo que antes me era invisible. No es un espacio vacío. Es un útero. Un lugar de gestación donde las almas rotas son reconstruidas con materiales diferentes, donde el dolor se transforma en calma, donde el vacío se llena con propósito. Y en medio de esta revelación silenciosa, surge la pregunta final. No es una pregunta que busque respuesta. Es una pregunta que define mi existencia a partir de este momento. ¿Es posible perdonar un acto que ni siquiera recuerdo haber cometido? ¿O el verdadero perdón comienza cuando dejo de necesitar recordarlo?